Bueno, el día de hoy vamos a hablar de las fuentes del derecho. Cuando nos referimos a una fuente, nos referimos al lugar de donde emana algo. Entonces, al hablar de las fuentes materiales, hablamos de el lugar de donde emana el derecho. Las fuentes del derecho son de tres tipos. Las fuentes materiales son precisamente los hechos sociales que generan a las normas jurídicas. Primero tiene que haber un hecho social que antes no existía y que por lo tanto no podía ser regulado por el derecho. Aquí ponemos un ejemplo. Por ejemplo, tenemos la contaminación ambiental. Antes era imposible imponer una norma como el hoy no circula o como la verificación vehicular porque no existía un hecho social que fuera necesario regular. Así, de esta manera, siempre hay hechos sociales que son nuevos y que los legisladores tienen que empezar a regular, ¿no? Las otras fuentes son las fuentes históricas, que son los documentos jurídicos que han tenido vigencia en el pasado, ¿no? El, el documento histórico más antiguo que se tiene conocimiento es el Código de Hammurabi. Hammurabi es un rey de Mesopotamia que recibe del dios Sol las leyes que deben de regir a su pueblo. Si nosotros hiciéramos una comparación del Código de Hammurabi con el Levítico, que forma parte del Pentateuco o de los primeros 5 libros de la Biblia, son muy parecidas las normas, ¿no? Ahí vamos a encontrar, por ejemplo, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Estos son algunos de los códigos más antiguos, ¿no? Después viene, por ejemplo, el digesto o el código de Justiniano, que forma parte del derecho romano, y como Roma se encargó de conquistar a toda Europa, pues nuestra legislación forma parte de la familia del derecho romano, ¿no? También tenemos, por ejemplo, el Código Napoleónico, que es un código civil, el cual mantiene nuestro Código Civil, o la mayoría de los códigos civiles de la familia de derecho romano, mantienen la estructura del Código Napoleónico, ¿no? Esos son ejemplos de cómo los documentos jurídicos del pasado dan origen a las normas actuales, ¿no? Y luego las fuentes formales del derecho, que son los mecanismos por los cuales se crean propiamente las normas jurídicas. Y aquí vamos a encontrar varias fuentes formales, ¿no? Primero vamos a hablar de la fuente principal del derecho. La fuente formal principal es la legislación. Sin embargo, no es la única. Vamos a hablar de tres fuentes formales. Primero, la costumbre jurídica. La costumbre jurídica son hechos repetitivos que adquieren el carácter de obligatorios, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. La celebración del 15 de septiembre, ¿no? Pues ya es un hecho que se repite continuamente y evidentemente esto tiene que ser normado y es un día de descanso obligatorio ya señalado por la ley, ¿no? Entonces la costumbre, las formas en que realizamos las cosas, los hechos repetitivos, este, adquieren carácter obligatorio y es la primera fuente del derecho. La segunda fuente del derecho es la doctrina. La doctrina es eh, la, lo que los especialistas o los doctos en derecho han, han dicho, ¿no? Los tratados de derecho que existen es una fuente del derecho, es decir, cuando estas tres fuentes, la costumbre, la doctrina y la jurisprudencia, se les llama fuentes supletorias de la ley, porque suplen a la ley. Cuando la ley no dice nada respecto a cómo debe juzgarse un caso, se recurre a estas tres fuentes, a lo que diga la doctrina, los especialistas, o a lo que diga la costumbre, o a lo que diga la jurisprudencia. Pero en materia penal no es aplicable ninguna de estas fuentes. La única fuente del derecho penal es la ley, ¿no? Y también hay que mencionar que a mención expresa de la ley no aplica ninguna de estas fuentes, ¿no? ¿Qué es la jurisprudencia? La jurisprudencia es la opinión que de la ley hacen los que están facultados para hacerlos. ¿Quién es la autoridad facultada para interpretar la ley? Son los jueces, ¿no? Los jueces tienen como función interpretar la ley y la interpretación que ellos hagan pueden dictar una jurisprudencia. ¿Cómo se integra la jurisprudencia? Se integra por 5 sentencias dictadas en un mismo sentido sin ninguna en contrario.
Si 5 veces se ha resuelto de la misma manera, la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede dictar una jurisprudencia para que en lo sucesivo se resuelva de la forma en como siempre se ha resuelto. Pero como acabo de mencionar, a mención expresa de la ley no aplica jurisprudencia. Si la jurisprudencia no es justa, lo que tiene que hacer el legislador es crear una ley que contravenga lo que dice la jurisprudencia, y la jurisprudencia ya deja de tener aplicación porque la fuente más importante del derecho es la ley. Bueno, algunos dicen que la fuente es la legislación, porque la ley ya es el producto del proceso legislativo. Entonces, las fuentes supletorias de la ley aplican cuando existe una laguna jurídica. ¿Qué es una laguna jurídica? Una laguna jurídica es un hecho social que no está regulado por la ley y que sin embargo tiene que resolverse la controversia. Pero como la ley no dice nada, entonces podemos recurrir a lo que diga la costumbre, la doctrina o la jurisprudencia. Pero nunca en materia de derecho penal, porque como ya les había mencionado, el principio de legalidad nos dice que nullum pena nullum crimen sine lege, es decir, que no hay pena ni hay delito si antes no existe una ley dictada con anterioridad al hecho. Y luego también dijimos que íbamos a hacer un trabajo de las fuentes materiales, es decir, de los hechos sociales que antes no existían. Traten de buscar ejemplos. Aquí tenemos algunos, por ejemplo, la clonación, ¿no? La clonación es un fenómeno que antes no existía y que ahora ya es posible y que es necesario regular antes de que, por ejemplo, alguien quiera clonar a un humano, debería perfectamente estar normado qué es lo que se puede o no se puede hacer. Pasa lo mismo con la tecnología en general. Anteriormente no había la posibilidad de hacer fraudes electrónicos o clonación de tarjetas, etcétera. Y como les mencionaba anteriormente, los delincuentes van un paso adelantado del legislador para evitar que sus hechos, aunque sean considerados antisociales, no pueden ser considerados como delitos, porque delito pues es aquello que es sancionado por la ley penal, es el hecho que es sancionado por la ley penal. Y si el hecho que ellos hicieron no está señalado como delito en la ley, simplemente no pueden ser juzgados, ¿no? Aquí tengo un ejemplo de basura espacial. Si llegase a conquistarse el espacio, tendrá que ser necesario normar cómo se va a regular esta actividad.